Hola a todos los amantes de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la vida de Béla Bartók. Él fue un pianista y compositor húngaro bastante conocido de su tiempo. Bartók sería famoso por sus obras clásicas. Bartók es considerado como uno de los más grandes compositores de Hungría. Sin más demora, disfruta de su biografía. Béla Bartók nació el 25 de marzo de 1881 en Nagy Szent Miklós, hoy llamada San Nicolau Mer, entonces parte del Imperio Austrohúngaro, hoy en día parte de Rumanía. Fue hijo de Béla Bartók y la esposa de este, Paula Voit. Su padre era profesor en la escuela de agricultura local y su madre, profesora de piano. El padre de Bartók murió cuando él tenía 7 años de edad, por lo que madre e hijo se trasladaron a Presburgo, llamada Pozsony por los húngaros, la actual Bratislava en la República Eslovaca. Su madre le enseñó a tocar el piano desde los 5 años. Demostró un talento poco común y ya actuaba en público a los 11 años, y ya había empezado a componer sus propias obras incluso antes, a los 9 años. Bartók rechazó una beca gratuita para estudiar en la Academia de Música de Viena y decidió en su lugar asistir a la Real Academia Húngara de Música en Budapest a partir de 1898. Bartók se graduó en 1903. Primero se ganó la vida como concertista de piano y, a partir de 1907, trabajó como profesor de piano en la academia. Aunque el puesto le proporcionó cierta estabilidad financiera, no fue exactamente lo que esperaba. Él comentó que, en realidad, era un profesor reacio y hubiera preferido un puesto de investigación. Bartók continuó su pasión, con influencias tempranas provenientes de las obras de Franz Liszt, Johannes Brahms, Richard Strauss, entre otros. Bartók era descrito como un hombre menudo y frágil, con una fuerza psíquica explosiva, dispuesto a seguir su propio camino sin concesiones, aunque su música nunca fuera interpretada. Una integridad obstinada y un humanismo abarcador animaban al hombre, y no se desviaba de su ideal de verdad. Bartók se interesó especialmente por la música folclórica húngara, algo que era muy distinta a la música romaní que había interesado a compositores como Brahms y Liszt. Publicó su primera colección de canciones en 1906. La posición de Bartók en la academia le dio más tiempo para dedicarse a la investigación, por lo que investigó la música folclórica de otras regiones, en particular de Rumania, Eslovaquia y Transilvania. Bartók reunió una considerable colección de canciones folclóricas, tanto impresas como grabándolas en cilindros de cera directamente de los cantantes locales para poder reproducirlas más tarde en un fonógrafo y catalogarlas adecuadamente. Esta labor de recopilación, que también implicó escribir artículos académicos sobre los hallazgos y publicar colecciones para el público, fue algo que llevó a cabo junto con su colega compositor húngaro Sultán Kodály. Bartók también compuso más antologías de canciones propias, en las que el cantante iba acompañado por el piano. Muy a menudo las obras de Bartók tienen un ritmo exacto y presentan una cierta simetría. Los modismos folclóricos húngaros se pueden escuchar en la colección de piezas cortas para piano de Bartók, las 10 piezas fáciles, las 14 bagatelas para piano, y la obra para piano Allegro Bárbaro. También son particularmente evidentes en los 2 últimos cuartetos de cuerda del compositor. La promoción de las tradiciones húngaras por parte de Bartók también se vio en otras formas, como su composición Suite de danza para conmemorar el 50 aniversario de la unión de Buda y Pest. Bartók más tarde arregló esta obra para piano. Bartók también compuso nuevos arreglos para canciones populares tradicionales como para niños, terminada en 1909, que era una colección de 85 piezas fáciles de tocar para piano. La Enciclopedia de Música Clásica explica cómo Bartók trabajó con temas tradicionales. Para algunas de las melodías que recopiló compuso versiones que conservaban intactas las melodías mismas y las dotaban de armonizaciones a menudo arriesgadas. Pero Bartók aspiraba a algo más que a una mera cita, buscaba más bien absorber la compleja estructura modal de las melodías campesinas, que consideraba un medio de liberación,
del dominio tiránico de las tonalidades mayores y menores. En 1911, el compositor probó suerte en la ópera, con la obra de un acto a Quetzalcóatl Herceg-Bara, basada en el cuento popular francés del hombre barbudo que asesina a una serie de esposas, pero suavizada por el libretista Belabalaz para convertirla en una historia de desesperación y soledad. El argumento se resume de la siguiente manera en The New Oxford Companion to Music. La ópera se presentó a un concurso, pero fue rechazada por el jurado. Bartók tuvo que esperar hasta 1918 antes de que la ópera fuera finalmente puesta en escena en Budapest en mayo, ya que fue solo entonces que la reputación del compositor se había establecido a través del éxito de su ballet de un acto, A Fable Faragot Kiralifi, El Príncipe de Madera, representado en Budapest en 1917. Bartók se inspiró para escribir otro ballet en 1919, Acceso Dálatos Mandarín, El Mandarín Milagroso. Sin embargo, nuevamente tuvo que esperar muchos años para ver su obra representada en público. Esta vez el estreno tuvo lugar en Colonia en 1926. El Mandarín Milagroso causó controversia debido a sus temas atrevidos, particularmente la escena donde el personaje principal es tentado por una prostituta para entrar en la guarida de un ladrón donde es apuñalado y ahorcado, pero luego insiste en hacer el amor con la mujer antes de finalmente morir. La controversia sobre el ballet hizo que no se representara en Hungría hasta 1946. Al igual que con El Príncipe de Madera, Bartók escribió una suite orquestal a partir de la partitura original del Mandarín Milagroso. A partir de 1918, una editorial vienesa que trabajaba con otros compositores importantes se hizo cargo del catálogo de Bartók. La suite de danza, publicada en 1923, fue el primer éxito popular del compositor. Bartók realizó varias giras como concertista de piano en las décadas de 1920 y 1930. A menudo escribió piezas que él mismo estrenaría. Este fue el caso del primer concierto para piano, su suite Out of Doors, las 9 pequeñas piezas y el segundo concierto para piano. También escribió obras para otras personas, en particular contrastes para el famoso clarinetista y director de banda estadounidense Benny Goodman y el violinista húngaro József Szigeti. En 1934, Bartók había dejado su puesto de profesor para dedicar más tiempo a componer y recopilar canciones tradicionales. Para entonces, Bartók era considerado por muchos como uno de los etnomusicólogos más eruditos del mundo. Viajó por Europa Central, los Balcanes, Anatolia e incluso el norte de África recopilando material para su investigación sobre la auténtica música folclórica tradicional. La autenticidad no era tan fácil de encontrar, pero era esencial para la misión de Bartók, que era crear algo nuevo a partir de lo antiguo. Una vez dijo, debemos aislar lo muy antiguo, porque esa es la única manera de identificar lo realmente nuevo. La reputación del compositor fue creciendo en el extranjero gracias a sus giras de conciertos por Europa y la Unión Soviética. En 1934 se estrenó en Londres la cantata profana, subtitulada Los 9 Siervos Encantados, que se basaba en un villancico de casa tradicional rumano o koulinde. La obra, tanto el texto como la música, fueron escritos por Bartók 4 años antes como una celebración de las naciones trabajando juntas. Lamentablemente, ciertos líderes europeos no escucharon el mensaje de los músicos, y la Segunda Guerra Mundial estalló con la invasión de Polonia en 1939. Tanto Alemania como la Unión Soviética avanzaban rápidamente en Europa Central, y Hungría estaba en su camino. Después de la muerte de su madre en 1939, Bartók decidió partir hacia la seguridad de los Estados Unidos, un lugar que no le era desconocido, ya que había actuado en 2 giras de conciertos allí. A pesar de su amor por la música tradicional, Bartók siempre estuvo interesado en nuevas ideas. En la década de 1930, comenzó a experimentar con el uso de las matemáticas en la composición. Muy a menudo, las obras de Bartók tienen un ritmo exacto y presentan cierta simetría. Por ejemplo, 5 movimientos están dispuestos simétricamente en un patrón ABSA. Las secciones A, I, B,
son reflejos transformados entre sí, no repeticiones literales. La Enciclopedia de Música Clásica describe el estilo musical de Bartók como música fuertemente rítmica, percusiva y marcadamente disonante que le valió una posición de liderazgo entre la vanguardia europea. Otro campo de exploración fue la obtención de diferentes sonidos a partir de instrumentos de percusión. Por ejemplo, hay un momento en la sonata para dos pianos y percusión en el que el percusionista debe golpear el borde de un platillo con la hoja de un cuchillo. A Bartók también le gustaba el címbalo, que rara vez se utilizaba. Otras peculiaridades a las que se entregó el compositor incluyeron música para cuerdas, percusión y celeste, una obra orquestal compuesta en 1936, que se presentó de manera inusual en el sentido de que Bartók dividió las cuerdas en dos grupos de cámara colocados a cada lado de una sección de piano, arpa, celeste y percusión. Esta obra a menudo se considera la obra maestra de Bartók. Por otra parte, Bartók, junto con el compositor ruso Dmitri Sostakovich, ayudó a revivir el interés por la música para cuartetos de cuerda, que había pasado de moda en el siglo XIX. El primer cuarteto de cuerdas de Bartók fue compuesto en 1908 y muestra una influencia del compositor francés Claude Debussy. En total, Bartók compuso 6 cuartetos de cuerda. En 1910, Bartók se casó con Marta Ziegler, una de sus alumnas, que en aquel momento tenía 16 años. La pareja tuvo un hijo llamado Bela, que nació en 1910. El compositor se divorció de Marta y se volvió a casar en 1923. Su segunda esposa, Dite Pastori, también fue alumna. La pareja tuvo un hijo en 1924, que se llamó Peter. Como nacionalista húngaro con un fuerte deseo de proteger su cultura como algo distinto de la mitad austríaca del Imperio Austrohúngaro, Bartók vestía muy a menudo el traje nacional y se oponía rotundamente a que sus hijos aprendieran alemán. Este sentimiento antigermánico solo creció en la década de 1930 como resultado de la creciente amenaza de la Alemania nazi y medidas como las leyes de Nuremberg de 1935 que imponían clasificaciones y restricciones a los judíos. Bartók se negó a actuar en Alemania y no permitió que el régimen nazi, al que describió como un sistema de robo y asesinato, difundiera su obra. Bartók también abandonó su editorial austríaca, ya que ésta enviaba cuestionarios para determinar la raza y la religión de los compositores que aparecían en sus libros. Bartók se pasó a Bossy & Hawkes, con sede en Gran Bretaña. En su nueva vida en Estados Unidos, Bartók vivió en un apartamento en Forest Hills, a las afueras de Nueva York. Allí, durante los últimos 5 años de su vida, compuso, interpretó y realizó más investigaciones sobre música folclórica, esta vez bajo los auspicios de la Universidad de Columbia. Aunque había escapado de los males de una Europa desgarrada por la guerra, eran tiempos difíciles en lo personal. Sentía nostalgia de su hogar, problemas de salud y preocupaciones económicas, ya que los compromisos de concierto se acabaron. Lamentablemente después descubrió que tenía leucemia en 1943, por lo que su última actuación en público, patrocinada por la Filarmónica de Nueva York, fue en enero de ese año. Sin embargo, como sucede a menudo con los artistas, la adversidad en su vida privada se combinó con el triunfo en su vida pública. El concierto para orquesta de Bartók se estrenó en Boston en 1943, una interpretación dirigida por Serge Koussevitzky. Esta obra se cita a menudo como la más popular de Bartók. Ese mismo año, compuso la sonata para violín, que fue encargada por el virtuoso Yehudi Menuhin. Una de las últimas piezas de Bartók fue el tercer concierto para piano, que dedicó a su esposa. Bela Bartók murió en Nueva York el 26 de septiembre de 1945, a los 64 años de edad. Una de sus últimas palabras fueron las siguientes: "El problema es que tengo que irme con tanto que decir todavía". Bartók fue uno de los más grandes artistas de su tiempo, además de su duradera popularidad y su contribución a la promoción de la música tradicional húngara,
También influyó en músicos posteriores, en particular en el compositor húngaro György Ligeti y en el compositor polaco Witold Lutosławski, quien dedicó su música fúnebre de 1948 a Bartók. Microcosmos, la colección de 153 piezas para piano arregladas por Bartók, se convirtió en un libro de referencia para la enseñanza. En 1976 se publicó una colección de estudios de Bartók sobre música folclórica bajo el título Bela Bartók Esas, por lo que el legado de Bartók fue inmortalizado. Y bueno gente, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en un próximo video. Adiós.